Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer esta súper preciosa pulsera. Está hecha con tupis de color cristal y en color fucsia y en color azul agua marina y en color amarillo. Es muy bonita, muy elegante y bueno, que podéis hacerla para vosotros mismos, para regalar, tener un detalle, por ejemplo, de un cumpleaños o alguna niña que tome la comunión o bueno, pues para quien vosotros queráis. Es súper preciosa, muy fácil de hacer y bueno, yo de cierre he puesto este que es de color plata antigua, es un cierre de estilo marinero, pero esto es una idea, vosotros podéis poner el cierre que vosotros queráis, ¿vale? Yo siempre intento poner cierres que sean muy cómodos para poner y quitar. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empecemos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo enhebrada la aguja con 2 metros de hilo, mirad, vamos a enfilar un tupí de color cristal y 6 rocallas. Llevamos al final del hilo, aquí vamos a juntar los 2 hilos y vamos a hacer 3 nuditos. Bueno, pues así quedaría. Vamos a volver a pasar por el tupí. Aquí tiramos para que el nudo nos quede dentro del tupí y no se vea. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Y a las 2 siguientes rocallas. Y vamos a enfilar 3 rocallas. Cogemos una parte del cierre, metemos por la anilla. Llevamos aquí al final, volvemos por estas 3 rocallas que acabo de poner y mirad, vamos a meter la aguja. ¿Os acordáis que poníamos 6? Pues por las 2 rocallas del medio salí por aquí, pues ahora por el otro lado, por el lado contrario de estas 2, para que estas 3 rocallas que acabo de poner nos queden en el medio y equilibrado. ¿Veis? De esta manera nos queda equilibrado. Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Esto es muy importante porque, como siempre os digo, el cierre es el que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible. Así que pasamos por las 3 rocallas, por debajo de la anilla del cierre, volvemos de nuevo por las 3 rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de las 2 rocallas del centro. Tiramos bien del hilo para que nos queden las cuentas bien colocadas y bueno, pues cada cosa en su sitio. Con este trocito de hilo del principio podéis cortarle cuando vosotros queráis, ¿vale? Una vez aquí voy a pasar a las 2 siguientes rocallas y por el tupí. Voy a cortar el hilo para que no me estorbe. Y ahora mirad, vamos a enfilar 3 tupis de color cristal.
Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al siguiente tupí y al siguiente tupí. Ahora vamos a enfilar un tupí de color fucsia AB y dos tupís de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al tupí de color fucsia y al siguiente tupí. Y ahora enfilamos dos tupís de color cristal y uno de color fucsia. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al siguiente tupí y al siguiente tupí. Y ahora mirad, veis que tengo aquí los tupís de color fucsia. Los vamos a unir porque vamos a hacer aquí la florecita en la parte inferior de la pulsera. Así que pasamos por los dos y enfilamos dos tupís de color fucsia y uno de color amarillo. Metemos la aguja por el lado contrario, pero solo de este tupí, solo de este. Pasamos al siguiente tupí y al siguiente tupí. Enfilamos dos tupís de color fucsia y voy a meter la aguja en esta dirección por el siguiente tupí, el siguiente tupí, los dos siguientes de color fucsia. Estamos trabajando con el color fucsia y el siguiente tupí de color fucsia. Y ahora mirar, voy a pasar por este tupí fucsia, el de color cristal, y este que es el que a mí me interesa salir para continuar haciendo series solo de color cristal. Así que pasamos por el fucsia, el siguiente de color cristal, el siguiente de color cristal y el siguiente de color cristal. Bueno, y ahora lo que voy a hacer son 3 series en lo que solo voy a utilizar el color cristal. Así que enfilamos 3 tupís de color cristal. Esta sería la primera serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al siguiente tupí. Y al siguiente tupí. Segunda serie, 3 tupís de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al siguiente tupí y al siguiente tupí. Y repetimos una tercera serie con tupís de color cristal. Enfilamos 3 tupís de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Pasamos al siguiente tupí y al siguiente tupí. ¿Veis? Ya tenemos las 3 series de tupís de color cristal. Mirad, contamos 1, 2 y 3, que serían las 3 series. Ahora vamos a hacer las series que corresponden a la flor.
La única diferencia que en lugar de tupis fucsia vamos a poner tupis de color azul. Por lo tanto, enfilamos un tupi de color azul y 2 de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi de color azul y al siguiente tupi de color cristal. Y ahora enfilamos 2 tupis de color cristal y 1 de color azul. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi de color cristal. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente de color cristal. Y ahora, como os he dicho, vamos a hacer la flor en la parte superior de la pulsera. Veis que aquí le hemos hecho la parte inferior, pues ahora le hacemos en la superior. Vamos a unir estos 2 tupis de color azul, así que metemos la aguja por los 2. Vamos a enfilar 2 tupis de color azul y 1 de color amarillo. Y voy a meter la aguja por el lado contrario, pero solo de este tupi, del que me sale el hilo. Así, en sentido contrario. ¿Veis? Pasamos al siguiente tupi y al siguiente tupi de color azul. Enfilamos 2 tupis de color azul y voy a meter la aguja en esta dirección por todos los tupis de color azul. Primero por estos 2, por el siguiente, por el siguiente, por el siguiente de color azul, por supuesto, y por el siguiente de color azul. Y ahora mirad, voy a pasar por este tupi de color azul, este de color cristal, este y este, que es donde a mí me interesa salir para hacer las 3 series que hemos hecho del de color cristal. Así que pasamos por el siguiente de color cristal, el siguiente de color cristal y el siguiente de color cristal. Bueno, ya veis que queda precioso, ¿no diréis? ¡Precioso! Esto es un lujo, chicas, un lujo. Y bueno, ahora repetimos las 3 series con los tupis de color cristal. Enfilamos 3 tupis de color cristal, metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente. Este sería la primera serie. Segunda serie, 3 tupis de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo, ¿veis? De este tupi. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente de color cristal. Y repetimos una serie más, que sería la tercera. 3 tupis de color cristal. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente de color cristal. Y aquí ahora vamos a hacer las series para hacer la misma florecita que hemos hecho aquí al principio. Le voy a hacer y vamos a enfilar primero tupi de color fucsia y 2 tupis de color cristal. Esta sería la primera serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de este tupi. Pasamos al siguiente tupi de color fucsia y al siguiente tupi de color cristal. Siguiente serie, 2 tupis de color cristal y 1 de color fucsia.
Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo, ¿veis? De este tupi de color cristal. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente de color cristal. Ahora vamos a unir estos dos tupis de color fucsia para hacer la flor. Primero los unimos y ahora, perdón, voy a enfilar dos tupis de color fucsia y uno de color amarillo. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi de color fucsia. Pasamos al siguiente tupi de color fucsia y al siguiente de color fucsia. Enfilamos dos tupis de color fucsia. Metemos la aguja en esta dirección por los dos siguientes de color fucsia para unir todos los pétalos. ¿Veis? El siguiente de color fucsia, los dos siguientes y el siguiente de color fucsia. Y ahora vamos a pasar a este tupi de color fucsia por este de color cristal, por este, y vamos a salir a este de aquí para hacer las tres series de color cristal. Bueno, pues ya veis qué pulsera tan preciosa, ¿no diréis? Tan súper preciosa y muy fácil de hacer. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues repetir las tres series de color cristal y todas las series que hemos hecho para hacer la flor azul, que sería en la parte superior, como podéis ver. Luego repetimos tres series de color cristal y repetimos las series para hacer la flor en fucsia, así las veces que sean necesarias, hasta que tengáis el largo del contorno de vuestra muñeca, por supuesto, menos lo que mida el cierre. Yo voy a continuar y ahora vengo. Bueno, como podéis ver, he hecho otro poquito más, pero me he quedado prácticamente sin hilo y vamos a rematarlo. Voy a retroceder así entre las cuentas. He terminado poniendo las tres series de color cristal. Voy a retroceder así entre los tupis. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Seguimos retrocediendo, pasando así entre las cuentas, siempre en la misma dirección del hilo, eso es muy importante. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Bueno, tengo enhebrada la aguja con otro metro más, no creo que necesitemos más. Y importante, ¿os acordáis que terminé en este tupi? Pero el hilo me tiene que salir por este lado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, hice las tres series, como podéis ver, de color cristal, y ahora lo que tengo que hacer es la florecita de color fucsia en la parte inferior. Por lo tanto, vamos a meter la aguja, mirar por este tupi de aquí. Aquí vamos a sujetar con el dedito el extremo del hilo. Vamos a pasar al siguiente tupi. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Pasamos al siguiente tupi y al siguiente tupi. Con este trocito de hilo del principio podemos cortarlo. Y continuaríamos, como os he dicho, haciendo las series para hacer la florecita de color fucsia. Bueno, yo voy a terminar el largo que necesito y ahora estoy con vosotros. Bueno, ya tengo terminado lo que necesito para el largo de mi muñeca y voy a terminar, exactamente igual como he empezado,
poniendo los 3 tupis de color cristal, que solo sería una serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi de color cristal. Pasamos al siguiente tupi de color cristal y al siguiente de color cristal. Y ahora aquí vamos a poner la otra parte del cierre por este lado. Voy a enfilar 6 rocallas plateadas. 6 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y a las 2 siguientes rocallas. Ahora voy a enfilar 4 rocallas más. 4 rocallas. Vamos a coger la otra parte del cierre, vamos a meter la aguja por la anilla y voy a volver por las 4 rocallas. ¿Veis? Estas que acabo de poner. Tiramos y ajustamos. Y ahora, para que me quede equilibrado, voy a meter la aguja en sentido contrario por estas 2 rocallas. Veis que me salía de esta rocalla las 4 que he puesto, pues ahora metemos la aguja en sentido contrario por estas 2 para que me quede equilibrado el cierre. Volvemos a pasar de nuevo por las 4 rocallas por debajo de la anilla del cierre. Volvemos de nuevo por las 4 rocallas y en sentido contrario por estas 2 rocallas del centro para que me quede equilibrado. Pasamos a las 2 siguientes rocallas por el siguiente tupi, siempre en la misma dirección del hilo, siempre que retrocedemos entre las cuentas, en la misma dirección del hilo, por el siguiente tupi de color cristal. Y por ejemplo, aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, vamos a rematar el hilo, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos retrocediendo entre las cuentas, así, de esta manera, siempre, como os he dicho, en la misma dirección del hilo. Así fortalecemos también un poquito el trabajo. Pues si os ha sobrado mucho hilo, pues hasta que os quedéis sin él. Lo importante es que vayáis siempre en la misma dirección del hilo, ¿vale? Así, de esta manera os va a quedar doble y la pulsera pues os durará mucho más tiempo al haber utilizado bastante hilo. Aquí, por ejemplo, podemos cortarlo. Aquí tenéis el resultado, ya veis qué pulsera tan súper preciosa, tan fácil de hacer y bueno, súper elegante. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!